Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Hacedor de Milagros, un lugar donde encontrarás amor, comunión, pasión, adoración, palabra fresca y sobre todo, un profundo amor por Dios. Donde puedes soñar y ver tus sueños hechos realidad. Un lugar donde Dios es el hacedor de milagros. Padre, yo te ruego en esta hora que la presencia tuya, Señor, la gloria tuya llene este lugar de una manera sobrenatural. Y te rogamos, Señor, que sea el poder de tu palabra, el que convence, el que toca, el que redarguye por el poder de tu Espíritu cada vida y cada corazón en esta mañana. Señor, gracias por hablarnos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. El poder de la palabra de Dios. En estos días hemos estado hablando que no solamente debemos de oír la palabra, sino colocar en práctica lo que estamos escuchando. Somos muy buenos en ocasiones para oír a la ligera, mas no para practicar lo que nosotros estamos recibiendo de Dios. Y el apóstol Santiago dice claramente que nosotros debemos de ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. El grave problema del Hijo de Dios a través de los tiempos es que no es hacedor de la palabra. Y quiero volverme, mi amado hermano, repetitivo, no cantaletoso, porque cantaletoso es otra cosa, pero sí repetitivo, hasta que yo pueda entender por el Espíritu que está en mí, que cada uno de ustedes son hacedores de la palabra, comenzando por su servidor. Que todos los que estamos aquí somos hacedores de la palabra de Dios. Cuando tenemos una iglesia que es hacedora de la palabra, vamos a convertirnos en una iglesia victoriosa y poderosa, en una iglesia que no la va a detener nada ni nadie, ni las tormentas, ni las dificultades, ni las crisis, ni las oposiciones, ni los ataques del enemigo. Nada ni nadie podrá contra una iglesia que es hacedora de la palabra de Dios. Y quiero en esta mañana rápidamente decirle en primer lugar que el poder de la palabra de Dios nos ayuda a no practicar el pecado. Los que son hacedores de la palabra, los que viven en el poder de la palabra, no practican el pecado. Y vamos a estar solamente en el Salmo 119, creo que no vamos a ir a otro texto. Y mira lo que dice la palabra en el versículo 1. Versículo 1, dice la palabra: dichosos los que van por el camino perfecto, los que andan conforme a la ley de Dios. Dichosos los que van por el camino perfecto, los que andan conforme a la ley de Dios. Y vamos a leer otros versículos, versículo 3 y versículo 11. Dice también en el versículo 3, jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Jamás, dice versión internacional, jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El poder que tiene la palabra de Dios es inmenso.
Cuando usted comienza a leer la palabra, a escuchar la palabra, pero cuando usted comienza a practicar la palabra de Dios, usted se convierte en una persona que no quiere practicar el pecado. Escúcheme, iglesia, en esta mañana. A ti no te hace un buen cristiano venir a la iglesia. A ti no te hace un buen cristiano escuchar música cristiana. A ti no te hace un buen cristiano ser una persona que ha nacido en un hogar cristiano. A ti te hace un buen cristiano y te hace un cristiano sólido cuando eres una persona que amas la palabra, que escudriñas la palabra, que vas a la palabra de Dios y la colocas en práctica y vives la palabra de Dios. Te conviertes en un cristiano poderoso, en un cristiano que nada ni nadie lo puede desviar de los caminos perfectos que son los caminos del Señor. Tenemos grandes problemas hoy en día. Hay cristianos que son muy débiles, cristianos que fácilmente se dejan llevar por doctrinas de error, cristianos que fácilmente se dejan llevar por el pecado, cristianos que fácilmente caen en la tentación, pero son cristianos que no están atesorando la palabra. Y nosotros hacíamos un pequeño examen ahora 15 días, siendo hacedores de la palabra. ¿Cuántos aquí no leen la palabra de Dios durante la semana? Yo dije, levanten la mano. Y más de uno levantó la mano. Yo espero que esos que levantaron la mano, porque les entregamos un devocional diario, y les dijimos, bueno, vamos a comenzar a leer la palabra, a atesorar la palabra, pero a ponerla por obra. Yo espero que esos que se llevaron el devocional lo estén leyendo la palabra todos los días, porque la palabra tiene poder. Mire, una de las dificultades que tiene el Hijo de Dios es que no lee la palabra, no escucha la palabra, no escucha la voz de Dios. Pero aquel cristiano que se convierte en un lector de la palabra, pero hacedor de la palabra, se convierte en un cristiano valeroso, en un cristiano victorioso, en un cristiano que tiene un manual, que tiene un libro sagrado que se llama la palabra y que está siendo conducido por la palabra de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un manual que nos indica cómo debemos manejarnos con los padres, un manual que nos indica cómo debemos manejarnos con la esposa, un manual que nos indica cómo debemos manejarnos con el prójimo, un manual que nos indica cómo debemos nosotros caminarle a Dios, etcétera, etcétera. Es el manual perfecto que tenemos nosotros. Pero si no vamos a Él, entonces no sabemos hacia dónde vamos. No podemos darnos cuenta hacia dónde vamos. No tenemos una dirección exacta. Yo vuelvo a rectificar en esta mañana, a reiterar mejor. Vuelvo a reiterar en esta mañana, aquellos que no están leyendo la palabra, que no están escuchando la voz de Dios, que no están yendo al libro de la ley, que no están escudriñando la palabra. Yo les animo para que todos los días vayamos a la palabra. Si usted lo quiere hacer con su esposa, hágalo con ella. Si usted lo quiere hacer con sus hijos, hágalo con sus hijos. Se llama el altar familiar. Si usted lo quiere hacer solo, hágalo solo. Pero todos los días necesitamos ir a la palabra. En primer lugar, la palabra, el poder que tiene la palabra, nos guarda de pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando vamos a hacer algo indebido, enseguida viene el Espíritu de Dios con una palabra revelada y Él nos dice: no tocar, no hacer, no decir, no está bien. La palabra de Dios viene a nosotros, el Espíritu de Dios nos recuerda la palabra, porque para eso está el Espíritu de Dios, según hablaba el Señor Jesús acerca de la Escritura en Juan capítulo 14, les decía a los discípulos: el Espíritu de verdad les recordará a ustedes todas las cosas.
Y el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros para decirnos lo que no debemos de hacer. Entonces en este año usted va a hacer un pacto con Dios, porque con quien se hace pactos es con Dios. Y el único pacto que hacemos en la tierra es cuando nos casamos. De resto no haga pactos. Solo hace usted un pacto con Dios, y solo en la tierra se hacen dos pactos. El pacto que usted hace en el altar y el pacto que usted hizo un día con el Señor de seguirle por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? No haga pactos con la gente, mi amado hermano. Y la Biblia a mí me está diciendo en esta mañana: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y me encanta el versículo 3. Y estamos estudiando la palabra. Jamás hacen nada malo, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Jamás hacen nada malo. Si en estos días he cometido cosas indebidas, he caído en pecado, dígale: Señor, me he salido de tus caminos. Los que andan en tus caminos, está diciendo aquí la Escritura, jamás hacen nada malo. Señor, si en estos días he cometido errores que me pesan en esta mañana, Señor, lo que pasa es que no he ido a tu palabra y no he sido hacedor de la palabra, pero en esta mañana me arrepiento. En esta mañana, Señor de la gloria, reconozco que te he fallado. Vaya al Señor en esta mañana y dígale: Señor, yo quiero colocar en práctica esta palabra. El poder de la palabra de Dios me ayuda a no pecar. Levante conmigo su mano derecha y repita: es posible no pecar. Dale un aplauso al Rey. Es posible. Siempre que haya porque es que la tentación la tenemos a la puerta. La tentación la tenemos por todo lugar. Y siempre que haya una tentación, enseguida usted dice: Señor, guárdame de pecar. Porque tu palabra dice que los que andan en tus caminos jamás pecan. Jamás hacen lo malo. ¿Dónde han estado tus pies en estos días? ¿Dónde han estado tus ojos en estos días? ¿Dónde ha estado tu lengua en estos días? ¿Hacia dónde han estado tus pensamientos en estos días? El Señor te quiere enderezar tus pasos en esta mañana. Y Él te dice: hijo mío, vuelve a mi camino. Endereza tu camino. Y lo único que endereza nuestro camino es Dios por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Hoy tiene que ser así, relámpago. Ahí les dejo el versículo, también les dejo el versículo 7 y el versículo 105, antes de pasar al siguiente punto. ¿Qué dice el versículo 7? Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Solo puedo andar con integridad cuando yo estoy guardando la palabra del Señor y poniéndola en práctica. ¿Y número qué? Salmo número 19, Salmo 119, número 105, versículo 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted quiere ser una persona exitosa en la vida, una persona, y cuando usted salga de su casa, cuando vaya a hacer cualquier cosa, Señor, alumbra mi camino, porque yo soy pecador. Si tú no alumbras mi camino, yo puedo caer en pecado. Si tú no alumbras mi camino, yo puedo embarrarla, digámoslo así. Pero siempre que yo vaya, dígale: Señor, los justos no pueden pecar. Y yo hice un pacto contigo de no pecar. Señor, yo te ruego que tú seas lámpara a mis pies en mi caminar. Amén. Número 2. El siguiente punto. El poder de la palabra te mantiene en libertad.
El poder de la palabra te mantiene en libertad. Versículo 6 y versículo 45. ¿Qué dice el versículo 6? Entonces no sería yo avergonzado. Y en la versión internacional dice, no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Y mire lo que dice en la versión Reina Valera. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han pasado por vergüenza? ¿Cuántos en un momento determinado han pasado por muchas vergüenzas? Han sido avergonzados en público, han sido avergonzados por teléfono, por celular, han sido avergonzados en la familia. Y mire, yo quiero declarar una palabra, la palabra que está escrita, y es que si usted y yo, mi amado hermano, atendemos a los mandamientos de Dios, no vamos a ser avergonzados, porque tú y yo estamos en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice la palabra en el versículo 45. Versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El Hijo de Dios no tiene por qué vivir vergüenza, y el Hijo de Dios no tiene por qué vivir esclavitud, el Hijo de Dios no tiene por qué vivir en una cárcel, el Hijo de Dios tiene que vivir en libertad. Cuando ha venido a la palabra le ha cambiado, el poder de la palabra, el poder de la salvación, el poder de Cristo le ha cambiado. Usted ahora está en libertad, y si usted está en libertad, usted no tiene por qué dejar que el enemigo obre en su vida, porque el que manda en su vida es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice la palabra ahí en el mismo número 1. Versículo 42. Versículo 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Mire, lean acá, todos, lean acá. Y daré por respuesta, ¿a quién? A mi avergonzador. Usted ya no está en vergüenza, usted ya no está en esclavitud, usted está en libertad. Y si la Biblia lo dice, yo soy un hacedor de la palabra, y si soy un hacedor de la palabra, yo tengo que creer que estoy en libertad, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. ¿En qué te está colocando el diablo en vergüenza? ¿De qué te está señalando el diablo? ¿Qué está haciendo con tu vida el diablo en estos días? ¿Qué te está diciendo a tus oídos? Que no puedes, que no eres capaz de lograr tus objetivos. Te está diciendo que el hogar no va a salir adelante. Te está diciendo que te vas a divorciar. Te está diciendo el diablo de que no vas a conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Pero hoy le vas a decir por la palabra, que le voy a decir a mi avergonzador que yo camino en libertad. Hoy le digo a mi avergonzador de que yo soy hijo de Dios. Hoy yo le digo a mi avergonzador que la palabra del Señor dice que estoy en libertad, y si estoy en libertad, el avergonzador tiene que huir en el nombre de Jesús. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. ¿Sabe, mi amado hermano? El diablo nos quiere siempre avergonzar, pero ¿sabe cuándo nos avergüenza? Cuando tú y yo no tenemos la espada. La espada no hay que cargarla en la mano, la espada hay que cargarla en el corazón. Cuando tú y yo cargamos la palabra, y cuando viene el diablo a avergonzarnos, usted le dice, no le dice, quítese de aquí porque yo soy evangélico, no. Usted tiene que decirle, la palabra del Señor dice de que Él anda conmigo como león, que Él anda conmigo, detrás y delante me rodea. La palabra del Señor dice de que Él es mi pastor. La palabra del Señor dice que Él es mi sanador.
No diga, no, es que yo soy cristiano, entonces, no, diga, la palabra del Señor dice, aún el mismo Señor Jesús, cuando fue tentado, dice, así dice la palabra de Dios. Así dice la Escritura. Y yo quiero hoy enseñarle de que usted tiene un armamento, un misil poderoso que se llama la palabra de Dios. El poder de la palabra te va a hacer libre. El poder de la palabra te va a guardar de pecar. El poder de la palabra te va a sacar adelante. El poder, pero no de tu palabra, sino de lo que dice la Escritura, que es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y tal vez sí me salí un poquito no me acordaba, en Proverbios capítulo 3, versículo 4, ayúdame ahí Nati con ese versículo. Proverbios capítulo 3, versículo 4, que dice el sabio Salomón. Él dice que no sería yo avergonzado cuando atendiese y... ¿Proverbios qué? ¿Qué es eso? Sí. Y hallarás gracia, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué estamos diciendo en esta hora, mi amado hermano? Estamos diciendo de que nosotros estamos caminando en libertad. Y cuando tú pierdes, mi amado hermano, la vergüenza, ¿sabes cuándo pierdes la vergüenza? No es como a algunos que les dicen por ahí, tan sinvergüenza, ¿no? Perdió la vergüenza. No, cuando usted pierde la vergüenza, es cuando usted viene al poder de la palabra de Dios. Se va toda vergüenza y viene la tranquilidad, viene la paz. Pero también, mi amado hermano, cuando usted es un hacedor de la palabra, usted halla gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Dígame que tiene el poder de la palabra. Cuando usted se vaya a presentar ante alguien, amado hermano, ante un proyecto que usted tenga, y entonces usted tiene que presentarse ante alguien para buscar ayuda, usted siempre diga, Señor, yo quiero hallar gracia ante los ojos de estas personas con quien voy a hablar. Y cuando usted va con el poder de la palabra, usted tiene el éxito y la victoria ganada. El gran problema es que no hemos usado la herramienta que tenemos. Tenemos una herramienta poderosa que se llama el poder de la palabra de Dios. Y muchas veces usamos nuestros propios argumentos. Usamos nuestras capacidades, usamos toda aquella retórica que nosotros tenemos a nivel y verdad, de pronto a veces nos va bien, pero yo le tengo, mi amado hermano, hoy le tengo una buena noticia. Usted con esta espada que se llama la palabra de Dios, usted tiene poder y usted va a hallar gracia ante los ojos de los hombres. Pero usted también, mi amado hermano, le va a decir al avergonzador, tiene que irse. Le va a tener que decir a la deuda, le va a tener que decir, mi amado hermano, a esa tentación, a esa situación que está viviendo, a ese pecado que está encima de usted, le va a tener que decir, se tiene que ir porque yo quiero vivir una vida santa. El poder de la palabra me purifica mi corazón, y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Número 3. El poder de la palabra te saca de la aflicción. Mira lo que dice la Biblia aquí en el Salmo 119, versículo 92. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ¿sabe? Yo termino este mensaje diciendo lo que dice el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Un hombre que se deleitaba en la palabra, se gozaba en la palabra.
¿Sabe? Usted que se está reventando el coco, perdóname decirle así, que está reventando el coco diciendo, ¿cómo voy a salir de esta situación? Y que usted está como, ¿será que hago un préstamo? ¿Será que le pido a fulano? ¿Será que yo le desafío en esta mañana? No se reviente más la cabeza. El que tiene la salida para tu aflicción se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Él tiene salida para tu aflicción. Ella fue mi delicia. Y como ella fue mi delicia, me sacó de la aflicción. Si yo no hubiera tenido a la palabra, dice el salmista, en mi aflicción hubiese perecido. Pero como ella fue mi delicia, ella me sacó de la aflicción. Y yo quiero decirle, iglesia, no importa la aflicción que tú tengas en estos días, el poder de la palabra te va a sacar de la aflicción en que tú estás. Ven a la palabra en esta mañana y a partir de hoy dígale, Señor, yo quiero enamorarme de ti, pero quiero enamorarme de tu palabra. Quiero convertir a tu palabra en una delicia a mi paladar. Quiero, Señor de la gloria, saciarme en tu palabra. Quiero, Señor de la gloria, deleitarme en tu palabra. Y yo quiero a partir de hoy no dejarme llevar por la aflicción, sino por el poder de la palabra de Dios. Oh Santo, qué hermoso versículo, ¿no es cierto? Nunca se le vaya a olvidar este versículo. Cuando usted tenga una aflicción, vaya a la palabra. Ay, mira, usted dice, ay, fulano de tal, yo no sé qué hacer, me está doliendo la cabeza, no puedo dormir, ay, yo no sé, me voy a enloquecer. No acuda a su familiar, no acuda a la gente, acuda a Dios y al poder de la palabra. Y dígale, Señor, tú me vas a sacar de esta aflicción. Señor, es grande mi aflicción, es grande mi tormento, es grande, Señor de la gloria, pero tu amor es más grande, tu poder es más grande. Y Señor de la gloria, me voy a deleitar en tu palabra en medio de la aflicción, porque tú tienes el poder para sacarme de cualquier aflicción, como lo hiciste con el salmista David. ¿Cuántos alaban su nombre? Salmo 119, versículo 28 y versículo 143. Versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cuántos están aquí ansiosos? Dice, ¿versículo qué? 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Ay, pastor, usted no se imagina lo ansioso que estoy. ¿Sabe cómo se describe una persona ansiosa? Usted la ve ahí y está elevada. 1, 2, está así. Eso tiene unos suspiros y uno dice, ¿está enamorado o está ansioso? No sabe qué hacer con su problema. No sabe qué hacer con su situación. Pero mira, aquí está la respuesta. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Pero estoy ansioso, Señor, yo quiero deleitarme en tu palabra. Cuando usted está ansioso, ay, no puedo dormir, ay, no encuentro, no me hallo, no sé qué hacer. Vaya a la palabra. La palabra va a traer una respuesta a tu vida. Vaya a la palabra de Dios, pero con fe, y dígale, Señor, yo quiero que me hables a través de tu palabra, y comience a caminar de acuerdo a los parámetros y de acuerdo a la ruta que Dios le va a dar, conforme a la palabra. ¿Cuántos se van a enamorar a partir de hoy de la palabra? Amén. A partir de hoy, mi amado hermano, si usted no estaba enamorado de la palabra, a partir de hoy usted va a coger y no la va a abrazar, sino que la va a meter al corazón, la va a estudiar, la va a escudriñar, y dígale, Señor, yo quiero ser un hacedor de la palabra de Dios. Y versículo 143, dice la palabra en el versículo 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia.
¿Cuántos dicen amén? Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Vivimos aflicciones, hermanos. Vivimos angustias. Claro que sí, iglesia. Pero no es usted salir corriendo, no es decir, me va a tirar al río Cauca. No es decir, yo quiero, Señor, que me lleves para que se acabe esta angustia. No, es usted ir a la palabra, la fuente inagotable que es la palabra de Dios, y decirle, Señor, yo quiero que tú hables a mi vida, a mi corazón, a través de tu palabra. Y mire lo que dice el salmista: aflicción y angustia se han apoderado de mí. ¿Será que en usted no ha habido aflicción y angustia? Por supuesto. Pero mire qué hizo él: mas tus mandamientos fueron mi delicia. Si ha habido aflicción o angustia en estos días, no ha sabido usted qué hacer con su problema, con su dificultad, aquí está la respuesta. Vaya a la palabra, medite en la palabra, deleites en la palabra. No voy a volverme, amado hermano, un repetidor de estas frases, hasta que usted pueda estar bien claro en su mente y en su corazón, que usted puede convertirse en un hombre, una mujer victoriosa, solo cuando usted se deleita en la palabra del Señor. Y termino en esta hora diciendo que el poder de la palabra de Dios nos da sabiduría y discernimiento. El poder de la palabra de Dios me da sabiduría y discernimiento. Mire lo que dice ahí también en el Salmo 98, versículo 98, Salmo 119, versículo 98. Más versículo 97, redondeemos ahí. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y mira lo que dice en versión internacional: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen tus mandamientos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. ¿Sabe qué quiero decirle para terminar en esta mañana? El poder de la palabra de Dios no te hace un ignorante, ni te hace un loco, como han dicho por ahí. El poder de la palabra de Dios, cuando tú te enamoras de la palabra, meditas en ella, vas a la palabra de Dios, te conviertes en un sabio y en una persona que discierne los tiempos. Yo no me acuerdo en qué país, pero sé que es en Centroamérica, que un hombre que no sabía leer, yo creo que ustedes escucharon esa noticia, hace algunos años atrás, fue hasta el palacio donde vive, o el lugar donde vive el presidente de esa república, y le llevó la Biblia. Y dejó al presidente así anonadado: oiga, ¿y usted por qué sabe tantas cosas? Y le dijo: señor presidente, yo no sé leer, pero todo lo que yo sé, lo sé por la palabra de Dios. Nosotros teníamos una hermana en la iglesia que nos dijo, ella ya pasó a la eternidad, Mercita, y Mercedita nos decía: yo aprendí a leer con la palabra de Dios. Yo no sabía leer, y le dijo el Señor, yo quiero leer las Escrituras. Y comenzó a leer ahí, balbuceaba solamente, y aprendió a leer, y leía de recorrido la palabra, porque Dios da sabiduría y también nos da discernimiento para entender los tiempos. ¿Me has hecho qué? Me has hecho más sabio que mis enemigos, y he tenido discernimiento más que mis maestros. Me has hecho sabio, más sabio que mis enemigos. Tus enemigos no te pueden salir adelante, porque Dios te da sabiduría cuando tus enemigos tienen un plan contra ti. Pero también dice: me has dado discernimiento más que mis maestros. Te vas a convertir en este año en un jovencito
que pasas todas las materias. Digan, jovencitos, amén. Porque Dios te va a ayudar, te va a dar sabiduría. Tienes que ser uno de los mejores del salón. Tienes que ser uno de los mejores de la universidad. Porque Dios te da sabiduría y discernimiento más que a tus maestros. Iglesia, la táctica del salmista era que amaba la ley de Dios. Usted debe llevarse un dilema hoy para su casa. Señor, yo quiero enamorarme. Ay, ya puedo quitarme estas gafas. Me estorba, no estoy acostumbrado a ellas. Quiero enamorarme de tu palabra. Quiero enamorarme de tu palabra. De tal manera que tu palabra se convierta en mi delicia. Te vas a convertir en una persona que no pecas. Te vas a convertir, a ver, repasemos hermanos, a ver los que traen notas, ayúdenme. Te vas a convertir porque el poder de la palabra de Dios es grande. Número 2, ¿qué más hace el poder de la palabra? Te mantiene libre. Y el avergonzador no puede hacer nada contra ti. El avergonzador tendrá que huir. Y número 3, uno solo. Te saca de la aflicción. ¿Hemos aprendido en esta mañana, sí o no? El poder que tiene la palabra. No importa en la aflicción en que estés. El poder de la palabra te saca de la aflicción. Y número 4, te da sabiduría y discernimiento. Cuidado con lo que te han dicho que no, que la Biblia le hace eso es mentiras. La Biblia te hace sabio. Porque están revelados los secretos del reino. La Biblia te hace una persona feliz. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ellas son mi delicia. Y delicia significa gozo. Vas a vivir no una vida amargada, no una vida frustrada, sino una vida feliz cuando vas a la palabra de Dios. Vas a dejar de pelear con tu cónyuge, vas a dejar de pelear con tus hijos, vas a dejar de pelear con todo el mundo en el semáforo, en cualquier parte, y te vas a convertir en una persona bienaventurada, dichosa, feliz, porque es una persona que guarda la palabra, que vive en la palabra, que te deleitas en la palabra, que amas la palabra de Dios y la colocas en práctica. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Por los rostros que yo veo en esta hora, yo sé que aprendieron en esta mañana. Y se van a ir a la casa a decirle al Señor. Desde aquí le van a decir, pero le van a decir, Señor, todos los días voy a buscar la palabra, la voy a atesorar en mi corazón y la voy a colocar por obra. Colóquense de pie, démosle gracias a Dios por la palabra en esta mañana.